Guillermo Santos, que es socio de iCapital Asesores. Guillermo, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, parece que no todas las regiones están experimentando el mismo deterioro ni tampoco van a superar la crisis económica actual a la misma velocidad. Hemos visto cómo ha habido más resistencia en algunos mercados y en algunas economías asiáticas. Queríamos preguntarte cuál es tu visión de cómo está actualmente, con las últimas noticias en la lucha contra la pandemia, el mercado asiático. Pues mira, el mercado asiático está probablemente el que está en mejor posición de todos los mercados mundiales, tanto en bonos como en acciones. Hay un dato que conocemos bien, que Asia, especialmente China, entró antes en la crisis sanitaria, en la pandemia, pero también está saliendo de manera más rápida especialmente que los países occidentales, que Estados Unidos y Europa. Entonces eso le ha permitido pues tener unos crecimientos de PIB más fuertes, le va a permitir muy probablemente ser la única zona del mundo, especialmente en este caso China, con beneficios empresariales positivos en el global del año 2020, y le está permitiendo un desempeño en sus índices principales, tanto de bolsa como, repito, de bonos, donde están pasando fenómenos bastante llamativos, favorables además a ese mercado, pues está permitiendo ser prácticamente en la actualidad, quitando la tecnología, incluyendo las famosas FANGs, quitando ese sector y subsector, el mercado de mejor comportamiento en estos momentos, ya digo, tanto en acciones como en bonos. Contexto entonces, si hemos visto mayor resistencia tanto en la renta fija como en la renta variable en los mercados, sobre todo en China, ¿recomiendas incrementar las inversiones o mirar a estos mercados, rotar un poquito la cartera hacia Asia? Pues sí, y lo recomiendo de forma bastante contundente, porque en renta variable es evidente, porque China, yo creo, ya no es un país emergente. China es un país desarrollado, aunque tenga sus enormes diferencias sociales, ligadas también a su gigantesca población, pero es un país desarrollado y con un crecimiento ahora mismo, con una proyección muy, muy destacable sobre el resto de principales economías del mundo. Entonces, a nivel empresarial, y volviendo a su capacidad exportadora, que se redujo en lo peor de la pandemia, China va a volver a ofrecer rendimientos muy buenos en sus compañías, además en los distintos segmentos, tanto en las más exportadoras como, por supuesto, también en las que se ocupan más del consumo interno, que, como sabemos, es lo que más está creciendo en los últimos años en Asia y especialmente en China. Pero es que en el mercado de renta fija es todavía más llamativo, porque las diferencias de rentabilidad entre Occidente, Estados Unidos y especialmente Europa, con las curvas de bonos soberanos en negativo y los diferenciales de crédito privado pues a unos niveles actualmente bajísimos, especialmente tras lo sucedido estos días, pues China ofrece desde 2 a 4% más en función del nivel de calidad de los bonos, pero 2 a 4% más de rentabilidad, de TIR o de rentabilidad en renta fija, hoy en día es muchísimo. Teniendo en cuenta además que muchos de estos bonos están emitidos en divisas que antes eran más dudosas, como es evidente el yuan, el renminbi chino, que están convirtiéndose cada vez más en una divisa de referencia en el mercado de bonos, para mí también tener posiciones en renta fija asiática es ahora mismo obligado, especialmente, ya digo, con el componente de China y de la divisa, en este caso el renminbi. Bueno, desde luego, como bien apuntas, ese 2-3-4% es bastante mayor de lo que tenemos en mercados de renta fija occidentales, desde luego mucho mayor que en Europa, y como dices, bueno, cada vez más segura esa moneda china, que durante muchos años ha habido dudas, pero bueno, ya en los últimos años, desde que se incluyó en la cesta de monedas y cuando la economía china ha ido mostrando solvencia, pues la tenemos cada vez más en cuenta también. Con este contexto, con este mejor funcionamiento de renta fija y de renta variable, ¿qué fondos, qué nombres recomendáis para enfocar las carteras hacia este mercado? Pues mira, en renta variable, sinceramente, hay bastantes. Hay bastantes. Y entonces nosotros preferimos centrarnos en aquellos que identifican mejor
lo que es el crecimiento en estos momentos y el crecimiento esperado en esas economías, que es el consumo. Y ahí recomendamos firmemente un fondo de la gestora americana Fidelity, se llama Fidelity Consumer, que es un fondo de renta variable de empresas muy ligadas al consumo. Otro muy parecido o en la misma línea es un fondo de la gestora Invesco, también de compañías ligadas al consumo, y el que quiera pues, una exposición más a, vamos a decir, a oportunidades, a empresas más pequeñas. Morgan Stanley tiene Morgan Stanley Asia Opportunity, que es también un fondo más que razonable para tener acceso, exposición a esa zona. Y en la línea sostenible, que ahora mismo, como sabemos, es muy importante desde el punto de vista de tomar una posición nueva en cartera, pues tenemos, yo destacaría un fondo de la gestora Vontobel, Sustainable Emerging Markets, con un componente importante en Asia. Eso en la parte de renta variable. Y en la parte de renta fija, pues en la parte de renta fija podemos ir a fondos como de la gestora Eudison, que es un fondo de bonos en renminbi, bonos chinos de más calidad, en principio la mayoría o en cartera la media es grado de inversión, investment grade, o sea, pues esperado estabilidad en el retorno. Y si queremos un poquito más de rentabilidad, tenemos un muy buen fondo de la gestora La Française, un fondo global de Asia, que también pues, te da una exposición, en este caso no solo a China, también a otros países importantes en la zona, claro, como puede ser India, y que goza de tires más elevadas porque los bonos son un poquito de peor calidad, son más lo que se llama alto rendimiento, high yield, con una TIR media pues más hacia el 5% de media, y que es muy atractivo teniendo en cuenta la baja tasa de impago, de default, que se espera ahora mismo en esos mercados gracias a la expectativa de mejor crecimiento que Occidente que he descrito al principio. Pues ahí tenemos esas recomendaciones, fondos en renta variable, fondos en renta fija, en un mercado, bueno, pues que está funcionando un poquito mejor y que tiene mayor resistencia a la crisis que estamos viviendo. Guillermo, después de ver este repaso, después de ver esas recomendaciones, ¿qué más consejos darías para quien nos esté escuchando? Ya ha quedado claro, ¿no? Esta diversificación, esta exposición, la rentabilidad que se puede obtener. ¿Algún consejo extra, un apunte para quien nos esté viendo y haya dicho, me has convencido, quiero irme a invertir a Asia? Pues un apunte muy simple. Ahora mismo evitaría focalizar en estilos de inversión, en sectores o en zonas geográficas específicas, como puede ser, pues no sé, un fondo que invierta en empresas alemanas, ¿no? Sin ser eso malo, para nada, pero intentaría buscar más fondos más globales, por supuesto con componente en Asia, pero también en Estados Unidos y también en Europa, que busquen grandes tendencias, las tendencias de crecimiento que están actualmente vertebrando realmente el aumento de PIB a nivel global, lo que es el crecimiento de la humanidad, desde la movilidad y la demografía, pasando por el healthcare y, por supuesto, por temas más ligados al sector tecnológico, biotecnológico, comercio electrónico. Y esos fondos de grandes tendencias que recogen distintas zonas geográficas y, asimismo, distintos sectores de inversión son para mí, para un inversor más generalista, no carteras de tamaños no muy grandes, la fórmula más razonable para tener ahora exposición a la renta variable y aprovechar esta salida de la crisis sanitaria que, aunque de manera incipiente, sabemos que los mercados, sobre todo las bolsas, reaccionan siempre con anticipación a la confirmación de las noticias, pero qué duda cabe que hay una verosimilitud en las posibles vacunas que normalizarían poco a poco la vida de las personas y con ella de las economías y con ellas de los mercados. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Guillermo Santos, desde iCapital Asesores, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos vigilando el mercado asiático y esos fondos desde Negocios Televisión. Buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.